Amén. Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, En el foso. Diga conmigo, en el foso. ¿Alguna vez usted ha experimentado alguna situación que lo ha colocado en una situación tal que pareciera que usted está en el fondo de un foso? Yo estoy seguro que todos en algún momento nos hemos sentido así. Lo cierto, amados hermanos, es que vivimos en una sociedad en la que pareciera que las personas mantienen conductas acorde a las circunstancias que atraviesan. Hay personas que de acuerdo al ambiente en el que se encuentren se van a desenvolver. Habrá personas que de acuerdo al entorno se sientan motivados o no a continuar con lo que habitualmente realizan. Es decir, todo depende del ambiente. Si el ambiente me es favorable para actuar de determinada forma, para conducirme en determinada dirección, así lo haré. Si el ambiente no es favorable, entonces puedo de alguna manera cambiar mi conducta, cambiar mi actitud e incluso la dirección de mis aparentes convicciones. Lo cierto, y algo que como cristianos, como creyentes, deberíamos entender, es que nuestra vida se desarrolla dentro de un sinfín de circunstancias. Algunas positivas, otras serán negativas, pero jamás deberíamos permitir que las circunstancias determinen nuestra actitud. Actitud que manifestamos en el desarrollo de nuestra vida. Es decir, si las circunstancias no son agradables, voy a enfrentar dichas circunstancias, voy a buscar superarlas, pero no debería yo de darles el poder de determinar la actitud de mi corazón. Ni ante las circunstancias, ni ante el ambiente en el que me desenvuelvo. Porque hay personas a las que el ambiente les amargan el día. La circunstancia ya no es agradable y les echaron a perder el proyecto. Pareciera que de pronto ya no tienen más ganas de vivir, porque determinadas situaciones tocaron a la puerta de su vida y no las esperaban. Y saben, nosotros tenemos que aprender a ir más allá de lo que las circunstancias nos permitan y nos ofrezcan. Porque a veces las circunstancias van a traer hiel, amargura, dolor, tristeza. Pero ninguna de estas cosas deberíamos darle lugar en nuestro corazón a tal grado que nuestra actitud se vea cambiada y nosotros comencemos a movernos en la dirección de lo que las circunstancias nos ofrecen. Cuando nosotros, amados hermanos, le damos poder a las circunstancias, entonces nuestra vida se convierte en un vaivén de emociones y decisiones erráticas. Hoy sí quiero, mañana no. Hoy me siento con ánimos de lograrlo, mañana quién sabe. Hoy creo que me puedo comer al mundo, mañana soy un simple mortal. O peor que eso. Y la realidad es que no deberíamos permitir que las circunstancias comenzaran a gobernar en nuestro corazón y determinar cuáles serán nuestras emociones y cuáles serán nuestras decisiones. Esto debe de surgir de las convicciones que nosotros tengamos respecto de aquello que queremos para nuestra vida. Porque condiciones favorables rara vez las encontrarás en la vida. Condiciones desfavorables es el pan de todos los días. Encontramos trabas, encontramos dificultades, encontramos luchas, encontramos decepciones. La pregunta es, ¿vas a permitir que eso cambie tu actitud ante la vida? ¿La actitud ante aquello que deseas alcanzar? ¿Sabe? Cuando nosotros permitimos que las circunstancias nos gobiernen, como ya mencioné, nuestra vida se convierte en un vaivén de emociones y decisiones equivocadas. Y estas decisiones y estas emociones sin control nos van a impedir poder alcanzar nuestros objetivos. Y de alguna forma nos van a impedir avanzar, crecer y madurar. Si tú no tienes estabilidad emocional, si tú no tienes estabilidad espiritual, si tú no tienes convicciones en tu corazón, las circunstancias se van a encargar de sembrar inestabilidad en tu corazón.
incertidumbre, temor. Y todo esto te va a neutralizar y te va a impedir alcanzar tus objetivos personales, pero sobre todo te va a impedir avanzar, crecer y madurar en razón del propósito de Dios para nuestra vida. Escuche esto. Si Dios permite que atravesemos por la prueba, es porque Él tiene un plan más grande para nosotros que las circunstancias que atravesamos. Piense en un problema que esté enfrentando. ¿Qué es más grande, su problema o su Dios? A veces no pareciera que es así. A veces vemos la circunstancia tan grande que eclipsa el poder de Dios, la fidelidad de Dios. ¿Dios te ha fallado en el pasado? Alguien que pueda levantar la mano y decir: Dios me ha fallado muchas veces que en Él he confiado. Yo estoy seguro que, como dice el salmista, joven fui y he envejecido y no he visto a ningún justo desamparado. No he visto un hombre sobre la faz de la tierra que confíe en el Señor y sea defraudado por Él. El punto aquí es que muchas veces le damos a nuestras circunstancias un tamaño que no deberían tener. Y muchas veces estamos viendo nuestras circunstancias más grandes que Dios mismo por la posición en la que nos encontramos. ¿Alguna vez usted ha tratado de tapar el sol con un dedo? ¿Lo ha intentado? ¿Ha podido? Sí, la realidad es que sí. ¿Por qué? Porque su dedo ocupa el campo visual que le correspondería al sol. Pero como su dedo está demasiado cerca de su ojo, entonces el campo visual se ve obstruido y usted deja de ver el sol. Lo tapó. ¿Comprende lo que digo? Nuestras circunstancias crecen en la medida que nosotros nos alejamos de Dios. Así de simple. Tus problemas serán más grandes en la medida que estés más lejos de Dios. Por eso es que los ves demasiado abismales. Por eso es que quieres correr por la caja de galletas de animalitos y esperar la medianoche para empezar a lastimarte después de haberlas remojado en leche. Me ha ido mal, me siento mal, estoy terrible. ¿Cuánto tiempo has dedicado a consultar a Dios respecto de ese problema? Como les decía el día domingo, vivimos de forma independiente de Dios. Y lejos de Él, nada podremos hacer. Por eso nuestros problemas nos consumen. Las crisis van en aumento. En lugar de que tengamos paz y estabilidad, tenemos estrés, insomnio, enfermedades. Y no disfrutamos de la vida, que es lo peor. Trabajamos de sol a sol. No tenemos descanso. Para al final cosechar frustración. ¿Por qué? Porque no alcanzamos lo que queríamos. Y el problema no está en lo que queremos. El problema está en que no hemos aprendido a deleitarnos en Dios para alcanzar lo que queremos. Seguimos actuando solos. Y eso, créame, siempre va a provocar en nuestro corazón frustración. A veces quisiéramos que nuestra vida fuera color de rosa y que no enfrentáramos ningún problema. Pero, amado hermano, si Dios permite que atravesemos por pruebas, es porque Él tiene un plan más grande para nosotros que la circunstancia que estamos atravesando. No deberías de ver tan grande tu problema, sino más bien enfocarte en la grandeza de Dios. Pero para que tu problema se haga más pequeño, por grande que sea, tienes que acercarte a Dios. Pero mientras más te alejes de Dios, tu problema, por más pequeño que sea, se hará más grande. Ahora piensa en su problema. ¿Qué tan pequeño o qué tan grande es? Ese es un factor muy claro para determinar nuestra posición respecto de Dios y nuestra dependencia de Él. Cuando nosotros le permitimos a las circunstancias crecer, pareciera que nos olvidamos de pronto de las promesas de Dios y de la fidelidad de Dios.
Pero algo que debe usted de tener presente es que si Dios está permitiendo que usted atraviese por cualquier prueba, es porque Él tiene un propósito más grande para usted. Y Dios quiere valerse de esa circunstancia para que su propósito en usted sea perfeccionado. A veces pensamos que cuando la Escritura dice que Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que le aman, todas esas cosas tienen que ser positivas. Es que es un Dios de amor, es nuestro razonamiento. Y si su palabra dice que Él tiene pensamientos de bien para mí, entonces ese bien tiene que incluir solo cosas buenas. Buenas o que te convengan. Buenas o que te beneficien. Porque que algo sea bueno para ti no necesariamente te debe convenir desde la perspectiva de Dios. Porque algo que sea bueno para ti no necesariamente tiene que ser cómodo. Piensa en la visión de un padre que ve que su hijo comienza a tener problemas en la alineación de sus dientes. Su padre se preocupa y decide invertir en su hijo y lo lleva al dentista. El padre tiene un propósito: que el día de mañana su hijo tenga una sonrisa perfecta. Pero ¿le va a ser cómodo al chico que se los coloque en sus brackets? Si alguno de ustedes ha utilizado alguno de esos aparatos, sabrá que no es cómodo. Así sucede con las circunstancias. Dios tiene un plan que va más allá de lo que en el momento nos incomoda. Y el que sea bueno para nosotros no significa que sea cómodo, que sea fácil. Debemos de ampliar nuestra visión y dejar de ver la prueba como un despropósito de Dios o como una maquinación del diablo. Porque hay circunstancias difíciles que nosotros enfrentamos porque nosotros mismos las provocamos. El diablo ni enterado estaba. A veces le damos tanto poder y tanto peso al diablo que si enfrentamos adversidad, es el diablo, es Satanás, es la oposición. Pero siendo honestos, ¿realmente es así? ¿No habrá situaciones difíciles que estemos atravesando por negligencia de nuestra parte? ¿Por falta de capacidad? ¿Por falta de habilidad? ¿Por carencias? A veces llega a suceder que nosotros tomamos decisiones equivocadas en razón de las circunstancias que estamos viviendo. Y esas circunstancias nos llevan a tomar esas decisiones que el día de mañana podemos lamentar porque simplemente no teníamos convicciones lo suficientemente fuertes en ese momento como para ponerle un alto a la circunstancia y seguir encaminado en la convicción que había en mi corazón. ¿Comprende? Así que cuando por alguna circunstancia Dios permite que la prueba llegue a nuestra vida, es para perfeccionarnos. Es para que a través de esa prueba, lo que las situaciones cómodas y favorables no pueden provocar, la prueba lo provoque. Pero para que usted le saque provecho a la prueba, no debe de permitir que la circunstancia que tiene como resultado la prueba le gobierne. O sea, voy a atravesar por la circunstancia, voy a atravesar por la prueba, pero no va a gobernarme en mi corazón y por ende no cambiaré mi actitud. Pero cuando no tenemos certeza respecto de esto, las circunstancias nos mueven. Consideren lo que el apóstol Santiago expresaba. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1. Epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, y vamos a darle lectura al verso 2 al 4. ¿Lo tiene? Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas.
¿Esto es de Dios o no es de Dios? Porque a veces cuando estamos enfrentando dificultad, adversidad, luchas, decimos, es que esto no es de Dios. Y muchas veces no estamos dándonos cuenta que Dios permitió esa circunstancia para provocar en nosotros un cambio, que de no haber existido dicha circunstancia, nos hubiera mantenido en una dirección equivocada. Dice entonces la palabra: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Me encanta esa expresión del apóstol cuando dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. ¿Cuándo? Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Surge la pregunta, ¿cuándo? La respuesta que alcanzo a observar es cuando puedo atravesar por la prueba sin que ésta altere la convicción o la actitud de mi corazón. Si la prueba altera la actitud de tu corazón o las convicciones que hay en ti, aun cuando salgas de esa prueba no la superaste, porque no se logró el objetivo para el cual Dios permitió que lo atravesaras. ¿Comprenden lo que le estoy diciendo? A nosotros nos gustan los atajos. Y a la gente le encanta poder tener acceso a aquello que no le implique un compromiso. Aquello que no comprometa sus deseos. Mientras esté en un área de comodidad, la gente se va a sentir feliz. Pero no le hables de algo que tenga que implicarle un sacrificio, porque entonces pareciera como que automáticamente dice, espérate un momento, no estoy listo para eso. Y parece que de forma similar actuamos así con las pruebas. Porque mientras que todo es bonanza y todo es un impulso hacia cosas que nos gustan, estamos fervientes en nuestra fe. Pero cuando apenas las circunstancias difíciles comienzan a golpearnos, a veces mantenernos en esa fe no resulta igual de fácil. ¿Cuántas personas conoce usted que han abandonado el camino de la fe porque no han podido superar una circunstancia en su vida? Levante su mano si usted conoce al menos a una persona que se apartó de la fe porque no supo manejar las circunstancias que golpearon su vida. ¿Se da cuenta? Y no es que la gente de la iglesia sea hipócrita, sea malvada y sea de lo peor. El problema no está en la gente de la iglesia. El problema no está en que el pastor cayó en adulterio y fue un caso conocido mundialmente o resultó homosexual. Aquí no estamos hablando de la perfección o la debilidad del líder. Tampoco podemos justificarnos detrás del... Es que ahí no predicaban la palabra como a mí me gustaba, como que sentía los sermones un tanto vacíos, como que le faltaba al predicador unción. Es que siempre tratamos de justificarnos en las circunstancias, pero no miramos hacia adentro en razón de cuál es la actitud de nuestro corazón ante las circunstancias. Y cuando dejamos que las circunstancias nos arrastren y comiencen a gobernar en nuestra mente y nuestro corazón, contaminan nuestras actitudes y eso nos neutraliza. ¿Cuántas personas llevan años dentro del cuerpo de Cristo y no dan fruto por una razón? ¿Y sabe cuál es? El prejuicio. Enfrentaron en su vida una circunstancia
que los neutralizó y los mantiene atorados en una forma de pensar respecto de la gente que les rodea que no les permite crecer. Y si no creces, no avanzas. Y si no avanzas, no maduras. ¿Por qué? Porque tus ojos están puestos en las circunstancias. Pero al mirar las circunstancias te olvidas de evaluar tu corazón. ¿Cómo está mi actitud? ¿Realmente la circunstancia amerita el que le dé la capacidad de gobernar mis emociones, mis pensamientos, mis decisiones? ¿O son mis convicciones las que me van a mover en la dirección de aquello que yo deseo, a pesar de que la circunstancia sea difícil, sea adversa, sea contraria? Dice el apóstol, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Si no te quiebras durante la prueba, esta va a traer a tu vida constancia. ¿Por qué? Porque se hace más fuerte, porque mantuviste la actitud correcta. Las personas que tienen una fe trascendente no es porque su vida haya sido color de rosa o porque jamás hayan enfrentado pruebas o jamás hayan tropezado o jamás hayan pecado. La gente que tiene esta clase de fe es porque atravesó la circunstancia adversa sin comprometer la actitud de su corazón. Y eso es lo que debemos de salvaguardar, la actitud de nuestro corazón. No importa qué tan en el fondo del foso estemos. No importa qué tan oscuro sea ese lugar, ni todo aquello que nos provoque. Tienes que mantener una actitud que salvaguarde tu fe. Porque tu fe se va a fortalecer o se va a debilitar de acuerdo a la actitud de tu corazón. ¿Cuántos de ustedes conocen a una persona que por haber sido decepcionada por otra persona dentro del cuerpo de Cristo, su fe se vino abajo? Ay, es que si hubiera sido un mejor pastor, yo sería el más ferviente de todos los cristianos. Los hay. Es que si hubiera sido una mejor iglesia, que me abrazara en mi momento de necesidad, una iglesia que no me abandonara y que ni siquiera me visitaron cuando estuve enfermo, porque así dice el Señor en su palabra. ¿En serio? ¿Es la circunstancia o es tu corazón? ¿Dónde está el problema? Porque la circunstancia ahí va a estar. Pero la actitud de tu corazón te va a dirigir hacia un lugar donde tu fe puede ser más fuerte o donde tu fe va a comenzar a menguar y se va a debilitar. En esta porción de la escritura que leímos aquí en Santiago, podemos observar cómo es que Dios permite las pruebas para que a través de ellas nuestra fe sea perfeccionada. Lo cierto es que cuando nuestro nivel de confianza, es decir, nuestro nivel de fe, no es el adecuado y no está depositada en Dios, nuestra confianza, sino en las circunstancias, nuestra fe al atravesar por la prueba se va a desmoronar. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Las circunstancias o a Dios? Créame, si usted se pone a ver detalles, los encontrará. Porque la iglesia es imperfecta. Si así no fuera, Cristo ya hubiera venido. Pero es imperfecta. El punto es, en medio de esa imperfección, ¿tú puedes aspirar a la perfección? ¿O te justificas en la imperfección de los demás para continuar donde estás? Tenemos que tener un cambio de actitud.
Porque solamente de esta forma es que vamos a poder atravesar la prueba sin que nuestra fe se desmorone. En muchos casos, en lugar de aferrarnos a Dios y su palabra, nos alejamos de Él, con conflictos en nuestra mente y en nuestro corazón. He escuchado cantidad de personas llegar a la conclusión que es mejor estar lejos de Dios, porque cuando clamaron a Él para que su familiar no atravesara por determinada situación, no lo perdieran, Dios no respondió. Y esa es su justificación. Y no es que Dios no haya respondido, en realidad Dios respondió cuál era su voluntad. Pero que no esté acorde a lo que nosotros queríamos es lo que no nos agrada. Y es donde entramos en conflicto y decimos, pues es que no, que es de amor. Bueno, entonces, para que te ame, ¿tienes siempre que darte todo lo que tú quieres, todo cuanto deseas? ¿Saben qué edad espiritual andamos? Como en 3 años. Porque así es mi hija. Apenas le digo, no, Ana Laura, no hagas eso. Y voltea y me ve y dice, y es que tú no me amas. Y se echa a correr. En lugar de que se acerque, se aleja. Con una justificación en su mente. No me ama porque no me da lo que yo quiero. ¿En qué edad se encuentra usted en la fe? Y no le estoy preguntando cuántos años lleva dentro de la fe, sino en qué edad se encuentra. Porque a veces en lo íntimo de nuestro corazón somos caprichosos, rebeldes, difíciles. Sí, en la iglesia, gloria a Dios, confío en el Señor, pero por dentro, cuando Dios no nos da lo que queremos, ya estamos dudando de la realidad, de la verdad que en la palabra de Dios está. Porque no hemos sabido atravesar por la prueba, por ese valle de lágrimas, sin que nuestra actitud se mantenga intacta. El Señor Jesucristo nos advirtió que si algo daba la vida, eran problemas. No esperemos que la vida nos dé siempre risas, satisfacciones, sueños e ilusiones. Qué bueno cuando los tienes, qué malo cuando te los hacen pedazos. Pero tienes que aprender a superar esas situaciones, aprender de ellas y moverte en la dirección de la convicción que hay en tu corazón. No siempre es fácil, no siempre es sencillo. A veces demoramos mucho tiempo, muchos meses, muchos años para tomar la decisión que sabemos que es la correcta. Porque tenemos apegos, porque no queremos. Pero eso nos muestra también que no estamos entendiendo los planes de Dios para nuestra vida. Y en lugar de proseguir a aquello que Dios quiere realizar en nosotros, nos estancamos. Nos detenemos en una circunstancia que no nos permite crecer, que no nos deja avanzar. El Señor Jesucristo dijo algo muy importante en Juan capítulo 16, verso 33. Acompáñeme ahí. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios y subraye el texto para que lo tenga usted siempre presente. Juan capítulo 16, verso 33. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. En este mundo vas a encontrar un sinfín de problemas, de situaciones difíciles, de situaciones que te quieran destruir. Pero si tu confianza está puesta en Dios, espera
que Él peleará por ti. Dios te dará la victoria. No importa en qué punto de la prueba te encuentres. Tal vez estás en el fondo del foso y para ti no es cómodo estar ahí. Pero puedes sacar de esa circunstancia un avance para tu actitud o un retroceso. Un crecimiento para tu fe o un estancamiento. Un apasionamiento por Dios o un enfriamiento. Todo depende de la actitud que conserves en tu corazón al momento de atravesar la prueba. Considere lo siguiente. A veces parece que la visión de la iglesia del siglo XXI se ha construido sobre una idealización equivocada de la vida cristiana, la cual produce creyentes débiles, amantes de la comodidad y superficiales en sus compromisos con Dios. Dice la palabra de Dios algo como esto: tal es el hombre en su corazón, así es él. De acuerdo a las convicciones que hay dentro de ti, de acuerdo a los pensamientos que gobiernan tu mente y tu corazón, te mueves. Y si nosotros estamos teniendo una visión equivocada del Evangelio, una visión en la cual creemos que por el hecho de ser hijos de Dios, todo debe de ser fácil para nosotros, todo debe de ser sencillo, todo debe de ser o reducirse simplemente a decretarlo y obtenerlo, estamos mal. La vida cristiana no es así. Y cuando nosotros vivimos con una visión equivocada de la vida cristiana, lo único que vamos a tener como resultado es una vida espiritual débil, que ama la comodidad y que es superficial en su compromiso con Dios. Amados hermanos, es lamentable cómo el amor excesivo por la comodidad nos ha forjado como una generación en la cual el eje de nuestras vidas no es Cristo. Somos cristianos sin Cristo al centro de nuestras vidas. ¿Qué está entonces en el centro? Nuestra satisfacción. Lo que yo quiero. Y cuando las cosas no son como yo quiero, entonces se produce en mi corazón decepción de la palabra, del profeta, del ministro, de Dios mismo. Y entro en una crisis de fe. Pues ¿qué no Dios es todopoderoso? Pues ¿qué no Dios tiene la capacidad de resolver mi situación, mi problema, mi conflicto? Pero si Dios sabía que esto me iba a doler muchísimo, ¿por qué lo permitió? Para enseñarte, para sacar de ti una fe más pura, más sólida, más fuerte. Pero eso lo vas a obtener solo si durante el proceso no cambia tu actitud hacia Dios, no cambia tu actitud hacia su propósito. Salvaguardas tu corazón de lo que las circunstancias te hacen sentir. Y en lugar de sentirte defraudado por Dios, traicionado y abandonado por Él, te aferras a sus promesas, a su palabra, a su naturaleza que es fiel. Y dices, puede ser, Señor, que en este momento mi salud no está bien, pero yo seguiré confiando en ti. Puede ser que comenzamos a enfrentar problemas en el trabajo o en nuestras finanzas. Y sabes, a veces los problemas del corazón se pueden disimular, pero ¿de dónde sacas el billete que no hay? ¿De dónde cuando tienes obligaciones y responsabilidades con qué cumplir?
y hay presiones. ¿Qué hacemos? Alguien dijo por ahí, pues a manera de tandas, como ustedes le llaman. No, o sea, no es que te armes una tanda, es que guardes tu corazón. Tal vez no me alcanza, tal vez estoy yo enfrentando una prueba difícil que me está desmoronando, que me está consumiendo de todos lados, porque esto está generando inestabilidad en mí. Guarda tu corazón primero, la actitud de tu corazón, y sigue confiando en Dios. Y entonces pídele sabiduría para saber la dirección en la cual te debes de mover a fin de que tu necesidad sea provista. ¿Qué debo de hacer, Señor? Antes de quejarme, antes de culpar a terceros, antes de levantar mi mano para señalar, guardo mi corazón, cuido mi actitud y le pido a Dios, cumple en mí tu promesa. Tú dijiste, Señor, tú hablaste a mi vida, muéstrame qué estoy haciendo mal. Dios te va a hablar. A veces comenzamos a tener problemas en el hogar. Problemas conyugales, problemas con nuestros hijos, problemas con nuestros hermanos, problemas con nuestros padres, problemas emocionales. Ya no pensamos igual, ya no sentimos igual. Y en lugar de culpar a las circunstancias, tenemos que aprender a depender de Dios y a buscarlo a Él. ¿Para qué? Para que mi corazón pueda atravesar la prueba y de ello salga una mejor versión de mí. A veces sentimos frustraciones por anhelos no alcanzados en nuestra vida. Y hay anhelos que sí duelen de verdad, en los que invertiste, en los que te diste, en los que soñaste, en los que te ilusionaste, y después llegó la decepción y hizo pedazos tus ilusiones. ¿Le ha pasado o estoy hablando al aire? Entonces comprende de qué le estoy hablando. Porque no es lo mismo simplemente tener un anhelo y no haber movido un solo dedo para que este fuera realidad, a haberlo puesto todo, toda la carne en el asador y dijiste, de ahí soy. Y después el sueño se colapsa porque las circunstancias que se dieron en torno te dejaron ver que no sería para ti lo que deseabas. Puedo vivir resentido el resto de mi vida y culpar a Dios por las circunstancias. ¿Por qué? O puedo atravesar las circunstancias sin importar el tiempo que me lleve, pero durante todo ese periodo pedirle a Dios que trate conmigo y fortalezca mis convicciones. Porque no hay ninguna prueba, ninguna decepción que haya llegado a tu vida que no tenga de Dios un propósito para edificarte y hacerte más grande. No importa si esto obedeció a la decisión de terceros, si no estaba en el plan de Dios que pasara. Si sucedió y Dios permitió que eso impactara tu vida, fue porque a través de esa situación Dios también quería forjar en ti algo. Mostrarte algo en tu vida. Cuando nosotros no guardamos la actitud de nuestro corazón, parece que poco a poco nos vamos deslizando hacia el fondo del foso, donde déjeme decirle una cosa, en el fondo las cosas no se ponen mejor. Pero mientras más te alejas de Dios, más en el fondo estás, más oscuridad hay, más miedo se siente. ¿No dice la Escritura?
el malvado huye sin que nadie lo persiga. La inestabilidad de un corazón que se ha apartado de la fuente de la estabilidad le roba la capacidad de sentir paz. Y por eso tenemos que volver a Dios, acercarnos a Él y decirle: Dios, trata con la actitud de mi corazón. Tal vez las circunstancias ya no puedo volver al pasado y cambiarlas, pero dame la capacidad de vivir en libertad de lo que continúa a partir de ahora hacia el futuro. ¿Cuántas personas hoy son presas de un pasado doloroso? Y se quedaron ahí estancados, atrapados. No estoy diciendo que cerremos nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón a las situaciones difíciles. Estoy diciendo que en medio de ellas guardes solo tu corazón, para que la circunstancia no afecte tu actitud y tú puedas de esa situación sacar la enseñanza que Dios quería traer a tu vida. Y a veces es un simple: ¿ya ves? Te lo dije. Pero nosotros dijimos: no. Hay personas que se dejan arrastrar por las circunstancias en lugar de aferrarse a Dios y su palabra. Esas personas, déjeme decirle, que son testigos de que lejos de Cristo no encontraron paz. Nadie que haya estado en Cristo y que después se haya apartado de Él puede decir que está mejor. Y si hay alguien que se atreva a decir: estoy mejor que cuando iba a la iglesia, esa persona está mintiendo. Porque siempre se extrañarán los brazos de Dios. Siempre. Y tal vez hubieron decepciones en su vida que le hicieron alejarse. Pero créame, no está mejor que antes. Ahora en ese fondo del foso, esta persona está experimentando temor, angustia, tribulación, tristeza. Prefiero enfrentar la crisis tomado de la mano de Dios que enfrentar paz sin la mano de Dios. Hay quienes mientras están en bonanza se olvidan de Dios. Y cuando experimentan una crisis quieren correr a Él. Pero la realidad no es porque lo necesiten a Él, es porque quieren que Él cambie su circunstancia. Pero cuando tienes un vínculo con Dios, la circunstancia pasa a segundo término. Lo que quieres es estar en paz con Él y sentir su presencia en tu vida. Necesitamos guardar nuestra actitud, porque si no, mira, las circunstancias van a comenzar a robarte tu tiempo, tu energía y tu capacidad. Vean lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 14. Vamos allá rápidamente. Esta es la historia en la cual Pedro camina sobre el agua. ¿A qué se dedicaba Pedro antes de seguir a Jesús? Era pescador. Entonces el hombre sabía nadar perfectamente. ¿Estaba familiarizado con aguas turbulentas o creen que él era un pescador de orilla? No, yo creo que él estaba bien familiarizado con tormentas. Pero ¿qué sucedió? Veamos lo que dice la palabra de Dios. Desde el verso 23. Dice así: después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados, gritaron de miedo: ¡es un fantasma! Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense,
soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro respondió, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Pedro perdió de vista el mantener en medio de la dificultad una actitud de fe y comenzó a enfocarse en lo que la circunstancia le ofrecía. Y eso hizo que su fe comenzara a menguar. Y cuando tu fe comienza a menguar, te empiezas a deslizar hacia el fondo del foso, lo que comienza a introducirte en un ambiente de inestabilidad, temor y dudas. El experto marinero, el experto pescador, ahora grita, Señor, sálvame. Enseguida Jesús, vean, le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Usted tiene de dos cuando atraviesa una circunstancia que está a punto de destruirle. O clama a Cristo o lo vuelve a intentar usted solo. Pedro decidió buscar a Jesús. Se acercó a Jesús en ese clamor, sálvame, y Jesús le respondió. Jesús le dio la mano. Y le puedo asegurar, aunque la Biblia no lo dice, regresaron caminando a la barca en medio de los fuertes vientos y la lluvia. No cambió la circunstancia. Jesús le enseñó que lo que debía cambiar era su actitud. ¿Por qué me atrevo a decir que regresaron caminando a la barca? Porque no creo que Jesús le haya dicho, ahora por necio nádale. ¿Ah? No creo, yo creo que Jesús le dijo, ¿por qué dudaste? Órale, súbete. Y el Señor lo colocó en una posición de ventaja. Es lo que Jesús hace. Te saca del foso, te coloca en una posición de ventaja y te dice, ahora vamos a caminar juntos. Pero eso sucede solo cuando guardas tu corazón y proteges la actitud que las circunstancias te quieren robar. Amén. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de hombres y mujeres que atravesaron por problemas, pero uno de ellos es Daniel. Mire lo que la Biblia nos enseña. Vaya a Daniel capítulo 6, libro del profeta Daniel capítulo 6, y vamos a leer del verso 16 al 24. Y con eso vamos a concluir. Daniel capítulo 6, versos del 16 al 24. Mientras que usted lo encuentra, vamos a leer lo que tenemos proyectado en la pantalla. Y dice en nuestra pantalla así: no importa qué tan en el fondo del foso te encuentres y cuántas amenazas y temores pudieran rodearte, si tu confianza permanece firme en Cristo, Él habrá de librarte de toda aflicción y podrás ver con alegría el fruto que producirá en ti el haber atravesado por la dificultad. Pero más allá que eso, tendrás la satisfacción de saber que confiaste en Dios. Eso es lo que es significativo para el crecimiento. Confié en Dios. Eso es lo que realmente vale la pena. Si tú mantienes la actitud, vas a cosechar un fruto de bendición para tu crecimiento espiritual. Pero más allá que eso, el saber que confiaste en Dios es lo que te va a llenar de satisfacción.
Dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 6, verso 16, lo siguiente. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel: que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. La circunstancia no podía cambiar. Pero sobre lo que nadie tenía capacidad de dominio era la actitud del corazón de Daniel. Las circunstancias puede ser que no cambien, que no las puedes transformar, pero la actitud que tú tengas será determinante para tu avance. Dice la palabra de Dios: luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse. Y hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? ¿Pudo tu Dios mantenerte intacto en medio de la prueba? Aun cuando las circunstancias no cambiaron, ¿Dios hizo algo a favor de ti? Y Daniel no tarda en responderle y decirle: que viva su majestad por siempre. Daniel contestó desde el foso: mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Daniel está diciendo: estoy bien, porque aunque las circunstancias pudieran destruirme, mi confianza en Dios no menguó, y Dios peleó mi batalla, y Dios me libró de la boca del león. Así que puedo repetirle lo que en un principio mencioné: nadie que se atreva a confiar en Dios será decepcionado por Él. Y es que esta es la realidad del Evangelio. Dios no nos prometió comodidades, tampoco nos prometió una vida carente de sufrimientos. Pero lo que sí nos prometió fue que si nos manteníamos unidos a Él, tendríamos la victoria. Es lo que necesitamos. Y partir de un nuevo principio, de un nuevo entendimiento, que el apóstol Pedro lo plasma de esta forma. En 2 de Pedro capítulo 2, verso 9, dice la palabra del Señor así: todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere. Todo esto demuestra una cosa: que el Señor te habrá de librar si guardas tu corazón y sigues confiando en Él. No importa en qué punto te encuentres del foso, sigue confiando en Dios. Pídele sabiduría, pídele dirección, expón tu corazón y Dios te habrá de guiar a toda verdad, porque Él es fiel. Amén. Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios.